felicidad y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir. Muy bien, ahora nos vamos a México. Cientos de profesores en el estado de Guerrero prendieron fuego a las sedes de distintos partidos políticos. Fue en protesta a las reformas educativas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los maestros del estado de Guerrero, al suroeste de México, han reaccionado con violencia al rechazo de gran parte de su propuesta alternativa a la reforma educativa. Durante 2 horas, las sedes de varios partidos políticos, entre ellos las sedes del PRI, el PAN y el PRD y el Movimiento Ciudadano, han sido atacadas y en algunos casos incendiadas. Todo sucedía mientras el presidente Enrique Peña Nieto se encontraba en Perú para un foro económico. Los sindicalistas creen que la reforma educativa de Peña Nieto viola sus derechos laborales, ya que condicionan la estabilidad laboral y los ascensos a un sistema de evaluación independiente. Además, aseguran que la intención del gobierno del PRI es privatizar la enseñanza. Muy bien, ¿qué está sucediendo en México luego de las suspensiones del Pacto de México, donde habían suscrito las diversas fuerzas políticas? ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? No, finalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto dio marcha atrás porque se decía que el gobernador, si mal no recuerdo, de Veracruz, priista, estaba utilizando los fondos para políticas sociales de manera proselitista, y en protesta porque el gobierno respaldó al gobernador en lugar de investigarlo, los otros 2 partidos que formaban parte de este Pacto por México, el PRD y el PAN, se retiraron del pacto, pero el gobierno ha retrocedido, ha dicho que ha garantizado que va a haber transparencia en el manejo de fondos públicos, y estos partidos han decidido volver. Dentro del Pacto por México hay una serie de reformas acordadas por los 3 grandes partidos representados en el Congreso mexicano, una de las cuales es la reforma educativa, que es la que genera este problema. Una de las primeras cosas que hace Enrique Peña Nieto es meter en prisión a la jefa de el equivalente a, bueno, el Sindicato Nacional de SUTEP, Trabajadores de la Educación, el equivalente al SUTEP, solo que a diferencia del SUTEP, donde sí hay renovación de presidentes, aquí la presidenta era vitalicia. Y una de las cosas, parecido también a lo que ocurrió aquí, era para ascender en la carrera magisterial había que pasar pruebas independientes, exámenes hechos por una entidad independiente y a nivel nacional. Los profesores, el sindicato de profesores de Guerrero lo que quiere es que el examen, ahora aceptan que hay un examen, pero que sea hecha por una entidad local, sobre la cual presumiblemente ellos podrían tener alguna influencia. Claro, pero eso sucede, por ejemplo, las imágenes que hemos visto en el estado de Guerrero, donde está la ciudad de Acapulco, sí, con el mayor nivel de violencia. Quizás, ¿qué es lo que pasa en el estado de Guerrero? Bueno, Guerrero tiene la peculiaridad de que por un lado tiene un balneario no solo de clase alta, sino de jet set internacional, ¿no? Hay gente que va con su avión privado desde el extranjero a zonas residenciales de Acapulco, y sin embargo es uno de los estados más pobres de México, es el estado donde suelen surgir movimientos guerrilleros, generalmente pequeños, pero es un fenómeno relativamente reiterado, y ahora hay también violencia procedente del narcotráfico, entonces es un foco de tensión constante. Bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos. Una explosión de una barcaza que transportaba combustible dejó heridas a 3 personas en Alabama. En total fueron 6 grandes explosiones las que se registraron en 2 barcazas de gas en el margen oriental del río Mobile, ubicado en el estado de Alabama, la noche de ayer. Según los medios locales,
La onda expansiva pudo sentirse a más de 10 kilómetros de distancia. Las autoridades han informado que 3 personas resultaron heridas tras sufrir graves quemaduras y que su estado actualmente es crítico. Los estallidos sacudieron ventanas de casas e instalaciones militares cercanas, aunque sin producir mayores daños. El Carnival Triumph, el crucero que se dañó en el Golfo de México en febrero pasado antes de ser remolcado hasta el puerto de Mobile, se encontraba en el lugar del incidente, pero pudo ser evacuado y no sufrió ningún daño en su estructura. La causa del incendio es por ahora objeto de investigación, aunque se presume que fue accidental. Muy bien, ahora nos vamos a Rusia. La madre de los sospechosos del atentado de Boston acusó directamente a los Estados Unidos de asesinar a su hijo mayor. En tanto, el presidente Putin negó que su país tenga algo que ver con el ataque terrorista, mientras que el gobierno norteamericano reveló que los hermanos de origen checheno planeaban también un atentado en Nueva York. A pesar de que Shohar Tsarnaev habría afirmado que él y su hermano fueron los responsables de la matanza de Boston, su familia se rehúsa a creerlo. Hoy, durante una conferencia de prensa en Dagestán, los padres de ambos lanzaron duras críticas contra los Estados Unidos por haber matado al mayor de sus hijos. Pensé que iban a proteger a nuestros hijos, pero sucedió todo lo contrario. Estados Unidos se llevó a mis hijos lejos de mí. Estoy segura de que mis hijos no están involucrados en nada. Por su parte, el padre de los jóvenes contó que ya han sido interrogados por el FBI y la CIA y anunció que viajará a los Estados Unidos para enterrar a su hijo y verificar la salud del más joven. Ellos nos han estado preguntando acerca de nuestros hijos, de su vida cotidiana, cómo vivían, lo que han estado haciendo, lo que les interesaba. Voy a Estados Unidos, no tengo ninguna mala intención, no planeo volar nada. La madre de ambos no podrá viajar, pues podría ser arrestada por las autoridades y ya tiene una orden pendiente por presuntamente haber robado ropa valorizada en $1,600. Por otro lado, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, afirmó esta tarde que los sospechosos pretendían hacer estallar el resto de sus explosivos en Times Square. Ayer por la noche nos informaron que el atacante sobreviviente reveló que la ciudad de Nueva York fue la siguiente de su lista de objetivos. Él dijo al FBI que él y su hermano habían detenido la intención de conducir a Nueva York otros explosivos. Según la versión del propio Shohar, iban a hacer explotar una bomba construida con una olla express, similar a las utilizadas en el Maratón, y 5 bombas de tubo. Por fortuna, el plan se frustró cuando la policía interceptó a los hermanos de origen checheno que iban en un vehículo robado y se desató un intenso tiroteo en el que cayó muerto Tamerlan Tsarnaev, el mayor de los dos. Siguiendo con el tema, y en sus primeras declaraciones públicas sobre el atentado de Boston, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no debería ser culpado por lo ocurrido porque su propio país también sufre el terrorismo internacional. La tragedia del atentado de Boston debe llevarnos a luchar juntos contra el terrorismo. Rusia también es víctima del terrorismo internacional, dijo Putin durante una sesión de preguntas y respuestas con los ciudadanos de su país. Por último, el mandatario dijo que Rusia y los Estados Unidos deberían unirse para luchar juntos contra el terrorismo. Muy bien, con eso están dejando muy claro que ellos no tienen relación alguna y lo que han podido realizar los hermanos ha sido idea de ellos, ¿no? Que no tuvieron participación alguna. Incluso los grupos chechenos también se han desligado y han dicho que por si acaso ellos no tienen nada que ver con los sucedido. Y el propio autoinculpado por los atentados ha dicho que no hay una conexión internacional. Lo que sí habría que aclarar es que si bien Rusia es víctima del terrorismo checheno, el gobierno ruso se comportó de manera despiadada en la guerra contra Chechenia y Grozny fue la primera ciudad casi completamente destruida de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también lo que quiere destacar Putin, yo imagino que es que se debe mejorar el diálogo entre Moscú y Washington también porque por lo que he podido leer, se le advirtió al gobierno norteamericano, al FBI, decía sobre la existencia de este chico y que era sospechoso, ¿no? de las listas terroristas y simplemente o no lo siguieron o algo pasó en el camino
que simplemente hubo un descuido, ¿no? Bueno, estaba en la lista de sospechosos potenciales y además viaja 6 meses a Daguestán, una zona en Rusia cercana a Chechenia, de donde además son originarios los hermanos. ¿En qué momento se les escapó? Según decía un senador, que hubo un problema con que se habían escrito mal el nombre. Entonces, al equivocarse en la redacción, en la escritura del nombre, ahí le habrían perdido el rastro. Bueno, mayor cuidado en la próxima vez. Bien, seguimos con los Estados Unidos. El presidente Barack Obama y sus predecesores, hablamos de Jimmy Carter, Bill Clinton y George Bush, padre e hijo, se reunieron en Dallas para inaugurar un centro sobre la gestión del último presidente republicano. George W. Bush, uno de los presidentes más polémicos de los Estados Unidos, ha inaugurado su propia biblioteca que lleva su nombre, desde Jimmy Carter hasta Barack Obama, pasando por George Bush padre en silla de ruedas y Bill Clinton. Los exmandatarios olvidaron por un día sus diferencias ideológicas, asistieron a la ceremonia de inauguración del recinto y honraron la trayectoria de su jefe de Estado número 43. El expresidente Bush defendió con vehemencia su legado y no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Whatever challenges come before us, I will always believe our nation's best days lie ahead. God bless. Bush se mantiene alejado de la política desde que dejó el poder en el año 2008. Ahora ha reaparecido para presentar el Museo y Biblioteca Presidencial George W. Bush, erigido en el campus de la Universidad Metodista en Dallas. Allí se recogen sus grandes hitos políticos, el reñido escrutinio de los votos de Florida en el año 2000, los ataques del 11 de septiembre, la invasión de Irak, entre otros acontecimientos. George W. Bush ha sido blanco de críticas durante y después de su gestión que muchos consideran desastrosa. Por eso una gran parte de los estadounidenses todavía consideran a Bush hijo como uno de los peores presidentes que han tenido. Cuando dejó la Casa Blanca solo aprobaba su mandato el 33% de la población, pero una encuesta publicada esta semana por The Washington Post indica que su popularidad ha subido al 47%, la misma que tiene Barack Obama actualmente. Muy bien, vamos a hacer los comentarios, ¿no?, de esta inauguración de la biblioteca de George Bush, que estábamos comentando que curiosamente cuando hubo los atentados del 11 de septiembre y él se entera, él estaba leyendo un cuento a los niños de, no sé si de primaria o de kindergarten de una escuela de Estados Unidos, y llevaba el cuento al revés, y ese detalle lo sacó Michael Moore en un documental. Y además documenta cuánto tiempo demora en reaccionar cuando le cuentan durante esa reunión en el colegio que había impactado las Torres Gemelas, ¿no? Se fue como el presidente más impopular desde que hay, digamos, encuestas de aprobación presidencial, aunque como expresidente, bueno, Carter también fue un presidente impopular y como expresidente ha mejorado dramáticamente su imagen. Dejó tras de sí la peor crisis económica desde la Gran Depresión, pero uno podría decir eso es algo que le compete juzgar a los estadounidenses. Lo que no le compete juzgar únicamente a los estadounidenses es que empezó una guerra ilegal que provocó la muerte de unas 150,000 personas con argumentos falsos, y eso, si no hubiera sido el presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos, podría haberle costado un juicio ante cortes internacionales. Bueno, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con lo que está sucediendo en España, movilizaciones y protestas tras conocerse la nueva cifra de desempleo en ese país que supera los 6 millones de parados. Y también vamos a contarles que el gobierno de los Estados Unidos junto al Reino Unido creen que el gobierno sirio sí usó armas químicas. Volvemos.